Bienvenidos, en este video vamos a ver una breve explicación de cómo es que tenemos que leer una secuencia y en base a eso vamos a aprender cómo es que podemos diagramarla. También veremos paso a paso cómo se desarrolla para poder entenderla y así seguir cómo se hace el cambio de estado en paso a paso. Para comenzar, definiremos como una secuencia a la sucesión o seguidilla de pasos que se producen cuando tenemos los cambios de estado en un actuador, en nuestra instalación. Estos cambios de estado están representados con el signo negativo cuando el actuador está en reposo o con el signo positivo una vez que ya ha sido activado. Para que se produzca una secuencia, debe llevarse a cabo la comunicación entre las distintas etapas que componen dicha secuencia, y esta comunicación estará a cargo de los fines de carrera, los cuales darán señales comunicando cada paso con el siguiente una vez que haya sido cumplido su parte de la secuencia. Para poder esquematizar nuestra instalación, comenzamos por definir un actuador por cada una de las letras que componen la secuencia. Entonces, por ejemplo, en una secuencia que tenemos A, B y C, procedemos a dibujar nuestros tres actuadores, un actuador A, un actuador B y un actuador C, teniendo en cuenta que debe llevar las marcas correspondientes a su estado de reposo y su estado activo en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos para poder seguir dibujando? Necesitamos las válvulas de control, las cuales son válvulas 5-2 que pueden ser activadas por distintos medios, como por ejemplo una señal eléctrica o una señal neumática. Estas válvulas se comunican directamente y debemos dibujar una por cada uno de los actuadores. Esta válvula de control se denominará A y esta otra B. Tenemos que tener en cuenta que debemos señalar también cuáles son sus marcas. Por ejemplo, la marca A+ significa que cuando sea conmutada cambiará su estado y alimentará hacia el otro sector, haciendo que se produzca el cambio de estado en el pistón A. Ahora bien, veamos paso a paso cómo sería una secuencia en un ejemplo. Suponiendo que tenemos la secuencia A+, B+, B-, A-, ¿qué debemos entender por esto? Debemos entender que el actuador A pasará del estado de reposo al estado activo. Luego, el B pasará de su estado de reposo a su estado activo. El siguiente paso será que el B regresará a su estado de reposo y finalmente el A. Una vez que se cumplan estas condiciones, ha terminado el ciclo y de esa manera queda definida la secuencia. Veámoslo paso a paso. En una primera instancia partimos del reposo. Ambos actuadores están inactivos y la secuencia aún no ha dado inicio. Si observamos en la instalación, vemos que el actuador A y el B se encuentran en reposo en su estado inactivo. Bien. A continuación, la secuencia comienza por A+. Esto significa que el actuador A pasará al estado activo. Para eso, la válvula de control debe ser alimentada por el lado de A+, ¿sí? Por su flanco izquierdo, y eso hará que cambie de estado. De esa manera, el aire va a entrar por la parte posterior del actuador y este va a cambiar su estado hasta que llegue al final de su recorrido. Cuando llegue a pisar con el final de su recorrido el sensor o fin de carrera que encontraría la marca de SA+, vamos a saltar con una señal al siguiente paso de la secuencia. El siguiente paso de la secuencia es que B pasa a su estado activo. Este paso comienza al recibir la señal proveniente de la marca de SA+. Entonces, una vez que SA+ energiza mediante una señal la válvula de control B por el flanco izquierdo, también llamado B+, la válvula de control B cambia de estado y activa el pistón. De esta manera empieza a llenarse su cámara con aire, el pistón se mueve, avanza y finalmente termina por tocar la marca
SB+, finaliza su recorrido. De esta manera terminamos con la primera parte de la secuencia. A continuación, cuando el sensor o fin de carrera SB+, alimenta por el flanco derecho llamado B- a la válvula de control B, la regresa a su estado de reposo. Entonces el aire empieza a llenar la cámara de retorno y el pistón comienza a regresar al reposo. Cuando finalmente llega al reposo, toca la marca SB-. Eso significa que concluye su recorrido y de esa manera le da la señal al paso siguiente de nuestra secuencia. El último paso de nuestra secuencia es A-. Esto significa que el actuador A también va a regresar al reposo. Para que esto suceda, la señal de SB- alimentará el flanco derecho A- de la válvula de control A. De esta manera, la válvula regresa a su estado de reposo e inyecta aire en el actuador en la cámara, haciéndolo retroceder. Una vez que el actuador A retrocede, termina por pisar la marca del reposo, la cual es SA-. De esta manera se termina de definir la secuencia, cuando ambos actuadores se encuentran en reposo. Hasta el momento pudimos apreciar de qué manera podemos diagramar la secuencia, pero debemos tener en cuenta que para la misma secuencia podemos adoptar distintos métodos. Estos métodos pueden ser del tipo totalmente neumático, como el método de secuencia por cascada o paso a paso, en los cuales deberemos adoptar fines de carrera de tipo neumático, los cuales son válvulas que se activan de forma mecánica y su respuesta o señal son señales neumáticas que actúan sobre las válvulas de control del paso siguiente. O bien podemos adoptar sistemas electroneumáticos, en los cuales la secuencia de escalera es el método que vamos a utilizar. Tenemos dos opciones, los cuales son la escalera biestable y la monoestable, en las cuales se reemplazan los fines de carrera por sensores o fines de carrera eléctricos que dan pulsos eléctricos para dar la señal de cambio de paso entre cada uno de los pasos de la secuencia. En esta imagen podemos apreciar cuáles son los distintos elementos que intervienen en cada uno de los métodos que tenemos que utilizar. Por ejemplo, por la izquierda podemos apreciar los elementos que son puramente neumáticos para aplicar en el método de cascada o el paso a paso, mientras que a la derecha tenemos los elementos electroneumáticos pertenecientes a los métodos de cascada. Las válvulas de control, por ejemplo, que debemos dibujar una por cada actuador, ¿sí?, pueden ser de tipo biestable o monoestable. Esto se refiere a la cantidad de señales de mando que podemos darle. En el caso de las biestables neumáticas, tienen dos posiciones y pueden ser activadas por ambos flancos con una o dos señales neumáticas. Y como bien acabo de decir, las señales son de tipo neumática. Acá entra un chorro de aire que cambia el estado de la válvula. Mientras que en la biestable, pero de tipo eléctrico, podemos ver que tiene un solenoide, que es el que dará la señal para hacer el cambio de estado. Y la diferencia con la monoestable es que tiene un retorno por resorte o muelle. Entonces, cuando nosotros activamos el solenoide, hacemos el cambio de estado. Y cuando dejamos de darle energía al solenoide, el resorte vence la energía del solenoide, volviendo al estado de retorno a esta válvula. Los otros elementos que se ven afectados, dependiendo el método que utilicemos, son los fines de carrera o sensores. En el caso de secuencias totalmente neumáticas, utilizamos fines de carrera, que son microválvulas activadas de forma mecánica por un implemento como una palanca con un rodillo o una leva que les da la señal. Nosotros en los diagramas debemos representarlas de esta manera. Son válvulas 3-2, es decir, dos posiciones y tres vías, las cuales al cambiar de estado permiten pasar la señal hacia el paso que sigue. Cuando
nosotros trabajamos con circuitos electroneumáticos, las señales pueden ser de tipo eléctricas o electromagnéticas. Entonces podemos adoptar sensores magnéticos como el de la imagen o fines de carrera también accionados de forma mecánica, pero que cierran un circuito eléctrico para dar la señal de paso al paso siguiente. Y otro ítem son los pulsadores de marcha y parada, que son muy similares. Las válvulas son del tipo 3-2, o sea, 2 posiciones y 3 vías, y al ser pulsadas de forma manual, dan el paso a el cambio de estado para el paso que sigue en la secuencia, o para dar arranque o para dar parada. Mientras que las de tipo eléctrico son contactos eléctricos comunes en los cuales se cierra el circuito eléctrico y permite realizar enclavamientos o pasar las señales a los pasos siguientes de nuestra secuencia. Teniendo en cuenta estas generalidades acerca de cómo leer o diagramar una secuencia, podemos empezar a realizar nuestras primeras prácticas, ya sea con el simulador o bien realizando un croquis o un borrador. Podemos entender cómo es que se procede para que paso a paso la secuencia vaya describiéndose. Cualquier consulta que tengan los esperamos por el foro y les agradezco mucho por su tiempo. Gracias.